empezamos hablando de este tipo de ambientes, de este tipo de canciones, de este tipo de palabra a la cual nos exponemos. ¿Cuántos se exponen todos los días a su palabra, a su presencia? Bueno, gracias a Dios por ese amén. Ese amén tan entusiasmado, dice el pastor, dice. Es complicado, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde está, ¿cuántos anhelan y disfrutan exponerse a la palabra de Dios, al ambiente de Dios? Porque aprendí hace unos días que decidir por voluntad propia exponernos a Él nos lleva a madurar en la oración. Nos lleva a tener una oración no por lo que digo, no por lo que me atraviesa en cuanto a la sociedad o necesidad propia, sino que ahora elevo la oración porque conozco su sustancia, porque conozco su aroma. Diga conmigo, esa oración es Cristo. No hay otra oración que el Padre no anhele oír, no hay otra oración que el Padre no anhele oler, que sea la oración que proviene de Cristo. Y hace poco se nos pidió al equipo ministerial que pudiéramos hacer unos videos hablando de la oración. Aquí la que se mandó primero al muere grabando como 7 u 8 videos hice, pero bueno, uno salió. Entonces veía la oración y la explicaba antes de ir al mensaje para que aprendamos a orar como cuerpo. No es lo mismo orar cuando estoy en casa que cuando llego a la reunión. Si esto es más corporativo, ya en casa puedo orar por lo que necesito, en casa puedo orar por lo que me está pasando, pero cuando venimos a la congre se ora por lo que el Padre quiere que oremos. Disfrutamos por lo que el Padre quiere que disfrutemos y no es otra cosa que la vida de Cristo, ¿sí? El poder cruzar de una oración emocional a una oración del Espíritu nos llevará a ser coherentes con lo que Él nos llamó, ¿sí? Ahora sí, podemos ir a Salmos 95. Salmos 95, para hacer la introducción del mensaje. Yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Salmo 95, del 7 al 10. Dice: Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen. No sean tercos como lo fueron en Meriba y en Masa en el desierto. Cuando sus antepasados me pusieron a prueba, lo hicieron aunque habían visto mis obras. Estuve disgustado con esa generación por 40 años. De ellos dije, son un pueblo que no es leal, no tienen en cuenta los caminos que trazo con mis enseñanzas. En otras versiones dice que ellos desvían su corazón y no conocen los caminos. Algo que me llamaba la atención era que toda una generación, dice, que su corazón estaba desviado, y poder comprender que toda una generación no era coherente. O sea, ellos vivían las obras del Señor, tenían el maná, Él hacía milagros, y ellos aún así desafiaban al Señor porque nunca habían conocido sus caminos. Dice, vemos como una generación entera que ve las obras de Dios, que ve los milagros de Dios, pero que cuando Dios se voltea a verlos, cuando Dios gira a mirar esa generación, no la encuentra coherente con sus caminos. Vagar en nuestros corazones es estar desafiando constantemente a cosas externas. Es pedirle al Señor todo el tiempo que haga cosas externas para ver si creo o no en Él, para ver si Él es real o no. Es vivir en las costumbres de tener cábalas o ídolos ocupando el centro de nuestra vida. ¿Y se puede tocar acá el pecho? Mucho éramos de cábalas, a veces nos quedan el viejo hombre a veces tira un manotazo. Pero si así fuera, que todavía en nosotros hay algo de estos ídolos, si todavía en nosotros hay algo de estas cábalas, no se me enoje,
guarde las piedras. El Señor jamás fijaría su mirada en nosotros, sino que fijaría su mirada en otra generación, su atención en una generación que sea verdadera y sin engaño. Y esto me asusta. Me asusta porque ahora entiendo que el exponerme a su palabra voluntariamente provoca que todo lo que éramos antes, eso que él despreciaba, como Juancho nos hablaba al principio, quiere decir que todavía tenemos la oportunidad de que esto que hay engaño, esto que no es verdadero, el Señor lo pueda, no se pule, sino que se estirpa. Diga conmigo, se estirpa. Él necesita centrar su atención en una generación verdadera y sin engaño. Y esto lo podemos ver en Juan 1:47. Juan 1:47 dice lo siguiente. Jesús vio que Natanael se acercaba y dijo, este es un verdadero israelita y no hay engaño en él. ¿Qué era Natanael? Verdadero y no había engaño. Diga conmigo, verdadero y sin engaño. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Porque es de suma importancia considerar que en nosotros tiene que haber verdadero y sin engaño. No es lo mismo conocer la verdad que ser verdadero, porque ser verdaderos implica convertirnos en esta verdad. Diga conmigo, necesito convertirme en esta verdad. No solo ser, sino convertirme. La verdad en ese tiempo, para la generación era que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Ellos estaban siendo liberados, el Señor había abierto el mar en dos para que ellos pudieran ser libres de esa esclavitud. Pero todo era exteriormente. Hay algo que nos deja ver a lo largo de esta historia, de esos 40 años que ellos pasaron, que ellos pudieron salir de Egipto, el Señor los liberó de esa esclavitud. Pero había algo que ellos tenían que hacer por su cuenta y era desarraigar a Egipto de su interior. ¿Cuántos van entendiendo? Egipto es el sistema del mundo, esto que son nuestros ídolos, nuestras cábalas, todo eso que no es Cristo. Es decir, que toda esta generación que vagó en su corazón fue porque solo pasó por el desierto, pero no lo cruzó. Y eso lo vamos a ver ahora en unos segundos. Ellos nunca pudieron desarraigar a Egipto de su interior. Por eso se quejaban de que todo el tiempo era el mismo maná, el mismo alimento. Ellos no podían esperar los tiempos de Dios, por eso necesitaron hacerse de dioses ajenos para sentirse completos. Pero el Señor dice que hay verdaderos y verdaderos sin engaño. Diga conmigo, verdadero. Qué bueno, hay volumen hoy. Ser verdaderos es dejarnos absorber por la verdad. Diga conmigo, me dejo absorber por la verdad. Porque mientras haya algo de engaño en nosotros, no seremos verdaderos. Verdadero y no hay engaño son las únicas dos expresiones completas y absolutas de esta verdad llamada Cristo. ¿Cuántos conocen el pasaje que dice que el Señor una cosa busca? ¿Cuál es la cosa que el Señor está buscando? Verdaderos. Y son estos verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Él no espera otra cosa que no sea una adoración verdadera y en el espíritu. Por eso debemos resolver con rapidez. Diga conmigo, debo resolver con rapidez. Con rapidez. ¿Qué naturaleza queremos que nos gobierne a partir de hoy? Si es la naturaleza del alma, déjeme decirle que corre el riesgo no solo de vagar en este desierto 40 años, sino de que le lleve toda una vida. Diga conmigo, si me gobierna el alma, corro el riesgo de perder 40 años en el Señor o toda una vida.
porque recuerde que no es lo mismo oír la verdad que ser la verdad. Pero hay una buena noticia, nos decía Juan hoy, y eso es maravilloso. ¿Cuántos levantan la mano? Este espíritu regenerado y nacido de nuevo no va a aprender a obedecer porque su naturaleza va a ser obediencia. ¿Lo cree? Este espíritu regenerado y hecho nuevo no aprende a obedecer porque su naturaleza es obediencia. Juan 16:13 dice lo siguiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Ser verdaderos y que en nosotros no se haya ningún engaño. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. El Espíritu no hablará a su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. El 14 dice, Él recibirá de mí lo que les diga y así me honrarán. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esta razón Él recibirá de mí todo lo que les diga. Diga conmigo, su verdad está en nosotros. Ya no esperamos a un Dios externo que venga y nos visite, que venga y nos haga llorar por momentos, que venga y que nos haga sentir sensaciones en nuestro cuerpo por momentos, sino que es un Cristo que nos habita hoy y para siempre. Eso es lo que tenemos que aprender a madurar, que Él está en nosotros. Muchas veces se nos olvida, porque este sistema nos bombardea tanto que se nos olvida que hay alguien que nos habita. Y pareciéramos que fuéramos solo nosotros y nada más que nosotros, solo nuestra alma y que no existe un espíritu. Pero Él es espíritu y Él habita en nosotros. Amados, esta verdad no se trata de cuántos versículos o conceptos bíblicos podamos saber de memoria, sino que la verdad es Cristo mismo en nuestro interior, extendiéndose por todo nuestro ser. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra identidad. ¿Cuántos quieren conocer la naturaleza de Dios? ¿Cuánto anhelamos conocer lo que Dios es en nosotros? Y no es otra cosa que obediencia. Lo que Jesús nos enseñó a lo largo de su camino no fue otra cosa que obedecerle hasta la muerte y muerte de cruz. Él era verdadero y en Él no había engaño. Por eso su naturaleza era obedecer. Esa es la respuesta de su naturaleza en nosotros, la obediencia. La obediencia. Nadie puede adorar y obedecer a la verdad si no es por el Espíritu mismo. ¿Y cómo puedo ver estos indicios? Diga conmigo, ¿cómo puedo ver estos indicios? ¿Cómo sé yo que estoy viviendo lo que predico? En la medida de obediencia que usted tenga. Muchos de nosotros lo vemos en el carácter. Quizás antes éramos polvoritas o reaccionábamos de otra forma. Y hoy nos encontramos y nos sorprendemos de cómo podemos tener nuestra reacción. Estamos creciendo. La primera etapa de crecer en nuestro carácter es cuando usted ve una situación injusta, hace tanta fuerza dentro de usted para honrar al Señor y no ser usted mismo, que incluso hasta su cuerpo después parece que queda cansado. ¿Les pasó? Eso es obediencia. Eso es aprender a dejar de ser nosotros mismos para que sea Él. Nuestro carácter comienza a cambiar por la obediencia que viene. Diga conmigo, esta obediencia es por amor. Jesús, nuestro Señor, todo lo que hizo, lo hizo por amor. Y eso es maravilloso, porque en 1 de Pedro 11:22 el Señor nos habla de un amor fraternal no fingido. Diga conmigo, un amor no fingido. Ahora míralo al que está a tu lado y medí el amor que le tenés. ¿Es fingido? ¿No es fingido? De a rato nos conviene amar, de a rato no nos conviene amar. Un amor sin engaño. Y esta novia que obedece voluntariamente es absorbida por este amor no fingido llamado Cristo Jesús. Efesios 4:15 nos enseña algo tan maravilloso.
Efesios 4:15. Dice, por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con... Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por... Diga conmigo su amor. Ahora, todo su ser es verdad. Diga conmigo, todo mi interior es verdad. Todo mi interior es verdad. En la vida del Espíritu, si Cristo es la cabeza que nos nutre, quiere decir que toda nuestra estructura interna es verdad. Porque dice que Cristo es la cabeza y de Él se nutre todo. Entonces esto nos da el indicio que toda nuestra estructura interna es verdad. Porque todo nuestro ser interior es absorbido por la cabeza. Todo nuestro cuerpo responde a la... Y la cabeza es Cristo. Ahora esto nos desarma por completo y rompe nuestra identidad como hombres. Ahora resulta que no es como yo pienso, que no reacciono como yo considero que eso es justicia, sino que es el Señor quien es la cabeza. Según la ciencia, naturalmente, biológicamente, nuestro cuerpo se compone con un 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1,5% de calcio y 2,5% de otros minerales. Diga, pero nuestro espíritu, pero todo nuestro ser interior, créalo, todo mi ser interior está compuesto por una sola sustancia. Diga, estoy compuesto por una sola sustancia. Y es la verdad, y esta verdad es Cristo en nosotros. Pablo nos enseña en sus cartas que es mejor darlo todo por basura con tal de ser hallado en Él y ganarlo a Él. Diga conmigo, necesito ganarlo a Él, necesito hallarlo a Él. Porque, ¿qué es Cristo? ¿Cuánto es Cristo? ¿Cuánto es Cristo? Todo. ¿En dónde? En todos. ¿Ve la dimensión de qué es lo que nos habita? ¿Ve la dimensión que qué naturaleza necesita gobernar? Porque nos perdemos un montón de temporadas en el Señor para disfrutar. Es como que estamos perdiendo el tiempo por no hacer que esta verdad que escucho se vuelva vida. Por no hacer que este ser interior hecho completamente de verdad y sostenido y abastecido por la cabeza que es Cristo, hace que nosotros tendríamos que vivir cosas más aceleradas en el tiempo de Dios, pero hay un alma que se contrapone todo el tiempo a lo que el Espíritu quiere que vivamos, porque no hemos aprendido a cruzar el desierto. Diga conmigo, voy a aprender a cruzar el desierto. Cristo es todo y en todos. Entonces lloraba en esta dirección y pensaba, ¿cómo hemos concebido a Cristo entonces? Porque hemos perdido un montón de tiempo. La otra semana escuchaba ahí en Mentes de Gobierno y el profeta Johnny decía, hay un vacío en la sociedad que busca llenar con tantos pensamientos y cultura, porque es un vacío que la iglesia no puede llenar. Y yo dije, ¿cuánto tiempo estoy perdiendo por no hacer que esta verdad que entiendo se vuelva una vida en mí? Entonces me autopredicaba y decía, enséñame a cruzar el desierto. No quiero solo pasarlo como hizo toda una generación que teniéndolo todo se quejaba, sino que yo necesito cruzar este desierto. Y el cruzar nos va a llevar a traspasar la religión de religión a vida,
Es ver que hemos concebido a Cristo en esta religión porque pareciera que todo lo que esperamos es desde afuera. Un Dios completamente externo. ¿Cuántos de ustedes esperan? No sé, antes se nos enseñaba que si el Señor te ha dado una casa, gloria a Dios, ya estabas creciendo. Que si el Señor sanaba una enfermedad, gloria a Dios. Que si Él estaba constantemente dándonos, es porque Él existía. Y Él siempre fue Dios. Nos puede sanar como no cambia lo que Él es. Nos puede dar como no va a cambiar lo que Él es. Él siempre sigue siendo Dios. El horno nos puede estar quemando y tenemos que aprender a danzar adentro. Si las prisiones son cada vez más fuertes y tenemos que aprender a adorar y alabar al Señor adentro. Si ustedes ven las mayores expresiones del Señor, o quedamos asombrados de la vida que Pablo expresaba, y él la mayoría de su vida la pasó en una cárcel. Sus discípulos siempre sufrían algo, no esperaban todo el tiempo que le dieran, sino que ellos se daban todo el tiempo. Diga conmigo, pero esta novia es concebida en un pacto eterno de amor. Esta novia a la que usted y yo pertenecemos, este cuerpo que se prepara para la boda real, es concebida en este pacto eterno, donde la relación ya no es externa, sino que esta relación es por gracia en el interior, provocando en nosotros, diga conmigo, esta gracia provocará en mí cambios que nunca pudiéramos haber hecho por nuestra cuenta. Esa gracia que Juancho nos enseñaba al principio es la que nos lleva a hacer los cambios que nosotros no estamos dispuestos a hacer humanamente. Por eso yo le decía que entender esta verdad quiebra nuestra identidad de hombre. Ejemplo, el ponernos de acuerdo como esposo. A mí antes me costaba, por ejemplo, a mí no me gustan los tucos de Juan, a Juan no le gustan mis tucos. Entonces, bueno, vamos a turnarnos uno y uno. Al principio costaba porque ahora me volví vaga y prefiero comer los tucos de él con tal de no cocinar, pero el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo disfruta. Y estos pequeños detalles, ahora hablamos de la comida, pero hay otros desacuerdos en el matrimonio que también llevan a tener un temperamento o discusiones más elevadas que por ahí una comida. Pero alguien que ama en obediencia, porque se sabe amado, es capaz de cambiar aquello que no podría hacer humanamente. Es ese pacto en el cual fuimos absorbidos. De lo contrario, al no vernos amados, al no sabernos amados, rechazamos y nos da miedo entregarnos. Diga conmigo, nos da miedo entregarnos. Usted la Biblia dice cuando Abraham y Sara se conocen en esa entrega de amor, dice que se cumple el pacto de Dios en Sara y ella trae un hijo al mundo, ¿no? Después de cuántos años y ella no podía tener. Y en el matrimonio también pasa lo mismo, cuando no hay un amor sincero, cuando no hay un amor ágape, cuando no hay un amor no fingido, ¿a cuántos de ustedes le cuesta por ahí decir lo que molesta? ¿Le cuesta decir un pensamiento o yo lo haría así? Porque no tenemos la seguridad de hacerlo, diga conmigo la seguridad de hacerlo. Y es porque nace un amor desde el alma. Porque si yo me sé amado por la otra persona, si yo sé que la otra persona me ama, no me da miedo hablarle con la verdad aunque se ofenda, porque yo ya me sé amado por esa persona. Entonces cuando el Señor nos disciplina, no se ofenda, usted se tiene que ver amado. Sabernos y vernos amados nos dará el discernimiento no para juzgar, diga conmigo, saber que soy amado, dígalo, o sea, no se ve amado, bueno, órelo al Señor esta noche. El vernos amados nos llevará a no juzgar, sino a ayudar al otro. Mira al que tiene al lado. Cuando él tenga los altibajos no podés juzgarlo, tenés que ayudarlo para que él pueda ver
que Él es amado. Está medio dormido. Prometo que en 40 termino. Gracias, Señor. Diga conmigo, debemos cruzar. Créalo, debemos cruzar. Mira a tu vecino ahí con toda tu carita de bondad, de compasión, de amor eterno, de mansedumbre. Y decirle, necesito que cruces. Pero decirlo en amor porque él se sabe amado, no se va a ofender. Necesito que cruces. ¿Cuánto hemos escuchado sobre la tierra prometida? Todos, ¿no? ¿Y quién es la tierra prometida? Cristo. Pero el tema es que para disfrutar a Cristo no solo debo pasar por el desierto, sino que mejor lo debo cruzar. Y en este proceso de cruzar cambiamos la realidad, es decir, que pasamos del alma al espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Volvemos a recordar entonces un poquito la historia. Todo el pueblo de Israel sometido a Egipto, esclavos por años, sirviendo en las peores condiciones. Pero el Señor, diga conmigo, los libera. Después de tantos años aparece Moisés y el Señor a través de este siervo los libera. Ahora, todos los que salieron de Egipto, ¿cuántos hicieron el cruce? Pensemos. En 40 años. Todos pasaron, pero ¿cuántos hicieron el cruce? No en términos geográficos, en geográficos pasaron todos, pero hay 2 solamente que cruzaron porque hablan desde el interior. Diga conmigo, solo 2 hicieron el cruce. En este cruce del alma al espíritu vamos a encontrar y nos vamos a ver llenos de miedo, nos vamos a encontrar cambiando una dependencia, nos vamos a encontrar con una sumisión que hay que hacer, con pérdidas, con ganancias. En este cruzar no es nada más y nada menos que pasar de una vida almática a una vida de fe, a una nueva temporada. Y solo 2 cruzaron de toda una generación, solo 2 pudieron hacer el cruce del desierto a la tierra prometida. ¿Saben qué fueron? ¿Cómo? Josué y Caleb y sus generaciones. Porque ellos pudieron hacer el cruce desde su interior. Todo el pueblo de Israel, dice que cuando Moisés subió al monte y tardó tanto, ellos necesitaban hacer algo y no tuvieron peor idea que hacerse de becerros de oro. Porque nos cuesta muchas veces esperar los tiempos de Dios, ¿no? Antes nos decían, no, porque vas a viajar a las naciones. Todo el tiempo éramos misioneros, todos eran misioneros en un tiempo. Y muchos se frustraron en el camino porque parecía que el salir de su barrio no era ser misionero. Necesitábamos el avión y otros continentes para entender la palabra de Dios. Pero diga conmigo, el Señor siempre llega a tiempo, siempre responde a tiempo. No se trata de continentes, se trata de un cuerpo y saber llegar a Él. Saberme parte de Él, verme parte de ese cuerpo. Ahora resulta que cuando nos hablaban de naciones no hablaba de algo geográfico el Señor. Nosotros lo llevamos a algo geográfico, sino que el Señor nos hablaba de esos corazones y de esas almas listas para recibirlo a Él. Y perdimos el tiempo por habernos hecho becerros de oro creyendo que eso era de Dios. Hay culturas en nuestra genética que necesitamos desarraigar con rapidez para poder hacer el cruce. Toda una generación se pierde porque el alma se alimenta de todo lo que la rodea. Pero cuando una generación nacida del Espíritu, regenerada en el Espíritu, se alimenta de una sola sustancia, de una sola verdad y de una sola vida, Cristo.
Toda una generación murió. Diga conmigo, toda una generación murió en el desierto, porque sus decisiones siempre fueron basadas de lo que podían ver. Ellos salían y tenían el maná del cielo y al principio era todo wow, glorioso, asombroso, pero llegado y pasado el tiempo, al no ser el cruce en su interior, se empezaron a quejar de lo que Dios era. Otra vez el mismo maná, era como toda esta rutina aburrida, es decir, hoy es miércoles, tengo que ir a la iglesia a las 7. Hoy es sábado, los lunes tengo discipulado, los viernes tengo jóvenes. Ese tipo de excusas o esos argumentos a nuestras quejas provocan que nosotros perdamos años y hasta nuestra vida vagando en nuestro corazón. Es por eso que necesitamos con rapidez el poder hacer este cruce. Diga conmigo, ya no paso por el desierto. Yo necesito cruzar el desierto. Si no lo hacemos rápido, hermanos, creeremos que los becerros de oro siguen siendo Dios. Si vemos la sociedad como está, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y cuando no hacemos este cruce en nuestro interior, cuando no entendemos que dependemos de una cabeza eterna que es Cristo, a veces tenemos el becerro adelante nuestro, pero creemos que sigue siendo Dios. Porque quedamos ciegos. Hoy el pastor hablaba de que sea quitada toda ceguera espiritual. Hay un versículo que dice que el Señor unge con colirio nuestros ojos. Necesitamos no correr el velo, decía Debo, no corramos solo el velo porque se puede volver a correr y seguimos ciegos, pero hagamos que el velo se rasgue al cruzar de esta vida del alma al espíritu. Diga conmigo, necesito cruzar con urgencia. Necesitamos dejar de mirar las cosas temporales que son las que se ven y empezar a mirar las que no se ven porque estas son eternas. Así que míralo al que está a tu lado, dijeron en la PET, y si lo ves, lo tocas y ves que es real, dice su palabra que lo que podemos ver es temporal. Así que no quiero decir nada, no se asuste. No sé si entiende el chiste. ¿Lo entendió o no la casó? Si lo podés ver es porque es temporal. ¿Ahí se entendió? Si no lo ves es porque es eterno, nuestro espíritu. Diga conmigo, volviendo a cruzar, y esto es tan maravilloso porque para nosotros lo que para ellos fue un desierto, para nosotros hoy se llama cruz. Diga conmigo, un amor ágape. La cruz nos mide con ese amor ágape. Para nosotros hoy el cruzar es dejar de ser gobernados por el alma, donde todas nuestras decisiones son por lo que vemos a nuestro alrededor, a ser gobernados por el espíritu, una persona firme que no es fluctuante y que no tiene doble ánimo. Familias, ¿cuántos creen en este tiempo que en los próximos días habrá en nuestros hogares una densidad mayor de Cristo? Porque cuando hay una mayor densidad de Cristo en nuestros hogares, toda la casa se vuelve inconmovible, inamovible, donde nada ni nadie nos moverá. Diga conmigo, Dios se determinó en nosotros. Créalo porque es para su hogar. Dios se determinó en nosotros a hacer lo que deba hacer porque somos familias del Espíritu. Y esto es maravilloso. Porque dice que Él se determinó en nosotros. Porque Él nos miró a nosotros y halló algo de decir, esto es voluntario. Le decía a Debo que entendía la palabra compromiso a lo largo de estas enseñanzas que vienen dando. Es que para la novia este compromiso no es otra cosa que una obediencia voluntaria. Y decía, wow, Señor, que espero que mi obediencia haya sido todo este tiempo voluntaria. Es maravilloso. El origen de la palabra cruzar es la palabra cruz. Es decir, que para nosotros hoy este cruzar necesita ser por la cruz. Es ahí donde crucificamos todo lo que no es Cristo y todo lo que no gobierna el Espíritu. ¿Cuántos
de nosotros en las predicaciones disfrutamos cuando nos hablan de las promesas de Dios cumplidas. Y estamos sentados juntamente con Él, ¿verdad? Y reinaremos juntamente con Él. Y es maravilloso y nos quebrantamos y lloramos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, Señor, qué fiel, qué guau. Y nos olvidamos de la otra parte. Es como que nos vemos disfrutando sentados juntamente con Él, reinando juntamente con Él. Y gloria a Dios, pero nos olvidamos que debemos ser crucificados juntamente con Él, muertos juntamente con Él y sepultados juntamente con Él. Diga conmigo, este es el cruce. Este es el cruce. ¿Puede decir ahora amén, gloria a Dios y aleluya? Si dejamos de mirar la cruz, dejamos de morir a nosotros mismos. Decile a tu vecino, no dejes de mirar la cruz. No dejes de mirar la cruz, porque eso es lo que nos lleva a morir a nosotros mismos. Esto es lo que hablábamos de que a veces parece que hacemos tanta fuerza en no reaccionar como nosotros quisiéramos ante injusticias, que nuestro cuerpo físico sufre las consecuencias y quedamos temblando, quedamos como alterados, ¿no? Porque si hubiese reaccionado de otra forma, pero el Señor es la cabeza y de Él nos nutrimos y de Él somos y de Él nos movemos y accionamos. Es loco porque si vemos en el principio cuando Eva fue tentada, nadie la obligó a que coma el fruto. Ella lo hizo por voluntad propia, solo porque fue tentada. Porque la serpiente no la obliga, ella solo la seduce y atrae su atención seduciéndola. Y ella por voluntad propia decide desobedecer. Entonces, ¿qué cree usted que se espera de usted? Sin otra cosa que obedecer voluntariamente. Es maravilloso el Señor, porque parece difícil, pero no lo es. A nuestra alma no le va a gustar, porque para ella implica muerte, pero para nuestro espíritu implica vida. Colosenses 1. Prometo que ya terminó. Gracias, Bauti. Colosenses 1. Usted va a Bauti y todos sabemos que fue un milagro. En la PET del año pasado, se estaba hablando, mientras buscamos ahí, en la PET del año pasado se estaba orando justo sobre las familias. Se oraba por los hijos que ya están, pero los que habían de venir. Entonces yo atesoré tanto, en realidad mi espíritu atesoró tanto, porque yo en el momento no lo entendía lo que Dios me estaba hablando y lo que me estaba mostrando. Y al instante le mandé a Mica un WhatsApp, que creo que lo posteé cuando nació Bauti en una foto, y le digo, Negra, se está orando por los hijos que ya están y por los que han de venir. Yo lo creo, así que como que se prepare que venía la promesa del Señor. Y ella puso amén nomás, me pone, no entiendo, pero amén, me puso... Ahí está, por no haber entendido y haber dicho amén. Casi a un año, y el Señor es tan fiel y sus tiempos son tan perfectos que Él lo hace como quiere y como debe ser. Colosenses 1:11, 1:1, al 11. Dice, estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. ¿Puse bien? Sí. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Que la paz y las bendiciones de nuestro Padre Dios estén con ustedes. Siempre que oramos, damos gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesucristo y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios. Su fe y su amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios le tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron esa esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación, que llegó hasta ustedes.
Ese mensaje está anunciado por todo el mundo y está dando una buena cosecha en todas partes. Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo. Diga conmigo, Cristo está creciendo. Entre todos desde el primer día que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias ¿a quién? ¿Qué es usted? ¿Qué debe expresar? Un amor no fingido. Es solo por el Espíritu. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que de honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo. ¿Con qué? Con paciencia y alegría. ¿Con qué debe resistir este amor? Las características de este amor es paciencia y alegría. Por eso es ágape. Colosenses es una oración tan maravillosa de Pablo, donde podemos ver que él ora por la firmeza de los santos, en lo que el Señor quiere que sean firmes, que ninguna aflicción, engaño o error que venga contra nuestras vidas nos saque de la única firmeza en la que vale la pena estar. Diga conmigo, Él es la única firmeza en la que vale la pena estar, en la que vale la pena gastar mis días, en la que vale la pena gastar mis recursos, en la que vale la pena gastar mi salud. Él es la causa y Él es la razón por la que usted y yo hoy podemos disfrutar de este amor y de esta obediencia por voluntad propia. Él ora por todo lo perfecto en Cristo y la manifestación de Él en todos los santos. Diga conmigo, mi oración va a ser por lo perfecto en Cristo y su manifestación en nosotros. Oramos para estar completos en todo lo que Él quiere. Y esto hablábamos con la pastora hoy. Que estemos a la moda, a la última moda, que tengamos los mejores muebles, no quiere decir que Dios esté a favor de nosotros. Lo completo de Cristo no es todo lo externo que yo pueda tener. Lo completo de Cristo es cuánto de Él se ve en mí. Por eso oraba Pablo, para que estén completos en todo lo que Él quiere. No es lo mismo lo que yo quiero que lo que Él quiere. Él quiso la cruz, yo prefiero esquivarla, ¿verdad? Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestros actos muchas veces parecieran que decidimos nosotros, por nuestra cuenta propia, pasar la copa y que se haga nuestra voluntad. Pero es su amor tan inagotable, donde una y otra vez nos enseña en medio de la aflicción, del error, que Él siempre sigue siendo Dios y que hay algo tan maravilloso en Él, que es una vida eterna que nos gobierna más allá de que nuestra alma muchas veces es más vista que el espíritu. Amados, cuando estamos en lo que Dios quiere que estemos, diga conmigo, nada me faltará. Cuando yo estoy en el asunto que Dios quiere que esté, aunque sea un trabalengua, nada me falta. Ninguna emoción se dispara, ninguna necesidad pasa a ser más fuerte, ninguna economía pasa a ser superior, ningún estado de salud pasa a primer plano, porque toda nuestra atención está en un solo lugar, su reino y su justicia. Y el resto es añadido. El resto es respondido. El resto está todo en Él. Diga conmigo, su reino y su justicia. No hay otra cosa en la que la novia tenga que ocupar sus días que su reino y su justicia.
y que la cruz me atraviese es porque yo decidí primero cruzar. Encontrarse hallados en Él, estar completos en Él, es ser verdaderos, es ser verdad, es ser amado. Eso es lo que me lleva a ser hallado en Él. Y como hablábamos, ahora podemos medir cuánto de nuestro corazón estaba vagando. Ahí donde está, cierre sus ojos y pregúntese cuánto de este corazón ha perdido el tiempo por años en no verse verdad, en no verse o saberse amado. Recuerde que el que se sabe amado no rechaza ni tiene miedo, sino que se entrega por voluntad propia. Dice que el Señor estaba muy enojado con esta generación, porque sus antepasados, los padres de esta generación, desafiaban aún viendo las obras de Dios. En Hebreos 4:7, el Señor vuelve a recordar. Pero ya no como un Dios castigador, ya no como un Dios enojado. El 6 dice, es verdad que todavía falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios. Pero los primeros que escucharon la buena noticia no entraron porque no obedecieron. Entonces Dios planeó otro día aparte, un nuevo día. Hoy, diga conmigo, hoy. Y habló de ese día mucho tiempo después por medio de David en el texto ya mencionado. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes. Porque si Josué les hubiera dado el reposo que Dios prometió, el texto no habría hablado de otro hoy. Esto nos demuestra que todavía está por llegar otro día de reposo para el pueblo de Dios. Diga conmigo, Él es mi reposo. Y así como en el principio del mensaje el Señor nos mostraba cuánto de nosotros todavía sigue vagando, ahora el Señor nos da otra propuesta. Nos dice, miren, ustedes estaban así. Ustedes todo el tiempo con sus actos me desafiaron. Ustedes todo el tiempo esperan que yo responda a su tiempo. Ustedes creen que perfecto es tenerlo todo, que completo es tener todo desde afuera. Pero el Señor en hebreo nos cita que hoy, como que hoy hay otra oportunidad para decirle, sí, Señor, desarraiga todo lo que no es Cristo en nosotros. Oramos que la verdad purifique nuestros pensamientos y corazones, que nada sea coherente con lo que miramos a nuestro alrededor, sino con la vida de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿Puede ponerse de pie ahí donde está? Verdaderos y sin engaño. El Señor fue clave para esta novia, donde nos recalcó una y otra vez que hay buenas noticias, que Él sigue siendo la buena noticia en medio de los diagnósticos negativos, en medio de las circunstancias negativas, contrarias. Siempre se nos enseñó que cuanto más obedecemos obligadamente al Señor, más Él está obligado a respondernos, y no es así. Pensaba estos días y la mirábamos a Elena y vio que el padre siempre tiene un estándar de compañero para su hija o para su hijo, ¿verdad? Siempre está evaluando si esa persona que va a tener al lado es buena, si esa persona que va a tener al lado es compañera, ¿verdad? ¿Cuántos que tienen hijos piensan o esperan que la persona que su hijo o hija elija para acompañarlos en la vida dé al estándar que usted quiere, ¿no? Nunca pasa. Pero hay una buena noticia, va a dar al estándar de Dios, amén. Entonces imagínense
al padre preparando esta novia para que dé al estándar de su hijo. Y dice que él fue sumo sacerdote, exaltado hasta lo más alto. Por medio de él, el Dios de toda la creación se manifestaba y hablaba. Entonces, ¿qué cree usted que se espera de esta novia, sino que esté dando a la medida del novio? Pero el Padre en su gracia es tan bueno y nos hace recordar que abundancia de vida, de alimento hay en Él, y su palabra empieza a purificar todos nuestros pensamientos, a purificar nuestro corazón, para que nosotros diéramos o demos a la medida que el Padre espera de esta novia. Cambia el panorama, porque antes como novia nos preocupamos qué era lo que el novio quería o quiere. Amén, sí. Pero también hay un padre que está esperando la novia correcta para el hijo. En ese pacto eterno entre el Padre y el Hijo estamos nosotros. Y esta es la novia que se prepara para una boda real. Sí, dice que él preparó lino fino para revestir a su novia, sin manchas y sin arrugas. ¿Le parece si oramos ahí donde está, Señor? Agradecemos que hayas llamado en nuestro interior la atención de querer y empezar a dar a la medida de lo que tú esperas, de buscar la firmeza no en lo que nosotros consideramos, sino en lo único que vale la pena estar firmes, y es en la vida de Cristo, donde toda nuestra atención, Señor, es puesta, es anclada, es absorbida por la vida de Cristo, la verdad y la cabeza por la cual nos nutrimos, nos unimos, por la cual somos y crecemos. Padre, oramos por los santos. Oramos, Señor, como oraba Pablo, oramos por la firmeza de los santos en lo que el Señor quiere. Oramos que ninguna aflicción, engaño o error que venga contra nuestras vidas nos saque de la única firmeza. Oramos por lo perfecto en Cristo y su manifestación en nosotros. Oramos para estar completos en todo lo que el Padre quiere que seamos completos. Señor, oramos para hablar, Señor, y expresar en los días perfectos en Cristo. No permitas que nos aceleremos más de lo debido. No permitas que nos atrasemos más de lo debido, sino que siempre estemos a tiempo, en tu tiempo, Señor, el cual es hermoso y perfecto. Padre, que los días que vienen en nuestros hogares haya una densidad mayor de Cristo, provocando, Señor, que todos nuestros vínculos se vuelvan saludables para ser nacidos en el Espíritu, regenerados, hechos nuevos en ti, Señor. No anhelamos otra cosa que cruzar por esta cruz, por esta obra gloriosa que nos lleva a disfrutar tus promesas eternas, reinar juntamente contigo, sentarnos juntamente contigo, pero Señor, también relacionarnos contigo por medio de la muerte y la sepultura en Cristo. Padre, que estos ambientes nos enseñen a ver que nuestras oraciones están cargadas de sustancia, están cargadas de un aroma llamada Cristo. Por eso queremos con urgencia, Señor, cambiar la coherencia en nuestra oración. Que todo en nosotros se vea Cristo, 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 Cristo. Señor, así como aquel que encontró ese tesoro, Señor, fue y lo vendió porque había entendido que había algo mayor. Que así nosotros podamos rendirnos delante de ti, lo que somos y lo que tenemos, con tal de conocerte y verte, con tal de conocerte y verte, con tal de conocerte y verte a ti, Señor.